Hola, soy Pablo, esto es La Fibra Oscura. Empezamos. Como podéis observar, tengo nuevo sonidito de cabecera un poquito para darle un poquito de gracia más al podcast. También los que estéis suscritos vais a ver que se ha cambiado que he cambiado el logo también. Y nada, iba a tener algo más de cadencia en sacar estos podcasts, pero me vino el famosito COVID y me ha dejado un poquito, ya estoy totalmente recuperado, algo de tos cuando hablo así más de seguido, así que si veis que tos un poquito, pues lo siento mucho. Y nada, paso a... Este es el segundo episodio de este podcast que me llevo, que estoy intentando hacer acorde con el temas de salud y temas de trabajo, pero bueno. Hoy vamos a hablar, con este calor enorme que está haciendo y todo esto, tengo dos temas ahora mismo muy candentes, que es el primero es el tema de lo que es el bloqueo que están empezando a hacer, que es un bloqueo que ya estaba, digamos, entre comillas, pensado en su momento, pero ya se ha hecho, digamos, oficial por Europa, que es el que te prohíben cambiar el firmware de tu router para desactivar la protección DFS, ¿vale? Ahora eso os explicaré un poquito por encima lo que es el DFS. Y luego hablaremos un poquito de lo que está pasando ahora mismo sobre todo por este calor tan intenso y el problema que hay normalmente ahora mismo en los data centers sobre el tema del frío, el tema del aire acondicionado, que es bastante complejo y sobre todo es un problema que va a ser más acuciante al con el traspaso de tiempo, porque no hay realmente técnicos frigoristas, tantísimos técnicos e ingenieros de frigoristas incluso os hablo en el mundo, para abarcar todos los nuevos data centers, todos los nuevos problemas que porque se van diseñando de ciertas maneras, etcétera. Bueno, entonces, lo que os iba a explicar. El tema es que el tema del DFS es, dentro de los routers de vuestra casa tendréis algunos tendréis la banda 5 GHz. Entonces, no, la 2.4, como podréis observar en todos los sitios, está ultra petada en todas las casas. O cuando vosotros abrís en una casa, encendéis vuestro ordenador o ponéis el móvil y os sale 40.000 millones de wifi en 40.000 canales, casi siempre todos unos encima de otros, porque las operadoras siempre ponen el mismo canal, la misma esta, y claro, y luego dices, joder, qué mal me va el wifi, ¿no? Que va todo esto penoso. Entonces, para eso pues se abrió ya en su momento, se abrió la banda de, de 5H y demás, y de cinco GHz. Y ahora el problema que tenemos es el tema de que en esa banda ciertas frecuencias, si tienes una ¿cómo se dice? Un radar meteorológico cerca de tu casa, en una zona cerca de tu casa, pues ese radar puede verse comprometido, o sea, que no funcione correctamente su cometido, para el tema de la meteorología. Entonces, el DFS lo que te hace es cortarte, digamos, tu señal para que ese radar pueda funcionar, y a su vez tú no puedes en teoría tocar absolutamente nada porque lo tienes capado vía el firmware del propio router. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Pues mucha gente se está pasando el bloqueo por el forro, porque te lo puedes pasar por el forro con firmwares que no sean, digamos, oficiales. Y claro, está empezando a haber bastante problemitas con eso en muchos sitios. Porque claro, tenemos el espectro de radio bastante petado por muchísimas cosas y cada día más.
porque por ejemplo incluso ya tema de drones también va a empezar a usarse bajo wifi. Entonces, aparte también del tema de vagones, de tren, de coches, de todo. Entonces se va a empezar a intentar limitar a todos estos wifis, digamos, wifis, en este caso, para no comer tanto espectro, porque ya llega un momento que nos nos vamos a comer prácticamente todo el espectro. Entonces, todo el espectro de 5G en este caso. Entonces, digamos que van a quedar, para que lo entendáis un poco, los routers más antiguos, que se puedan modificar los firmwares y que tengan posibilidades de poder quitar este tipo de cosas, pues se van a quedar como los pata negra y lo único así malo que vería en este aspecto, en esta cosa, sería que el gobierno se pusiera a multar sobre la gente que los usuarios que, por ejemplo, suban la transmisión de potencia o ocupen las bandas reservadas, que perfectamente te pueden ver si estás comiendo parte de la banda, simple y llanamente con un escáner de frecuencias pueden ver qué banda y, claro, lógicamente tu wifi, a no ser que la tengas oculta y todo eso, que son prácticamente poquita gente lo hace, si no es casi nadie. Pues vean que estás tirando más frecuencia de la que debes cerca de puntos estratégicos tipo, pues eso, lo que hablábamos de los radares de la MET y demás, de la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, claro, al final vamos a llegar a un momento que la gente pues va a pasar como pasaba con la tele y pasaba con los canales piratas y con todo esto, pero a niveles de 5G y demás, que al final gente que tenga unos conocimientos un poco avanzados va a poder tener sus mejores redes, porque los demás van a estar capados por el propio router que tengan, que normalmente pongámosle que el 60-70% de la gente tiene un router de la compañía de Telefónica y ya está, o sea, que el router que te ponen por defecto y ni se complica de poner VLANs ni poner cosas extrañas, aunque cada día la gente pues como que se mete más a ello. Pero bueno, vienen curvas en ese sentido con este tema del 5G porque el tema del espectro está bastante ya consumido. Entonces, bueno, pues poco a poco veremos más noticias y más historias acerca de esto. Solución principal que podéis tener, a lo mejor mudarte a un sitio que no tenga un entorno tan radioeléctrico tan contaminado, claro, pero viviendo en una ciudad grande, pues tienes un entorno ultra contaminado a nivel de radioeléctrico. Pero bueno, esto al final no. Al final, a fin de cuentas, es ponerle puertas al campo. Es lo que hablábamos de siempre de este tipo de cosas cuando se intentan acotar muy finas y muy tal. Al final sí que es verdad que los que estén más cerca de este tipo de elementos del Estado y todo esto, sí que a esa gente le podrán meter más baza. Pero vamos, a ver qué pasa, porque esto tiene su miga y aparte ya con el tema de los drones va a ser todavía más historia, así que ya veremos, pero pinta que vamos a tener que vamos a tener canción con este tema del DFS. Pero bueno. Y en otro orden de cosas, lo que os comentaba antes del tema del calor y todo esto, pues está hoy, por ejemplo, hoy el grabo, esto es el día 19 de julio del 2022, entonces supongo que esto saldrá hoy o mañana, supongo mañana. Y están empezando a haber noticias y estoy empezando a ver bastantes problemas a nivel de como esto que estamos viendo, el cambio climático y demás, a nivel de problemas de refrigeración en zonas las cuales no están preparadas o digamos, no se han pensado que se llegarían a temperaturas extremas con la ola de calor y demás en muchos sitios. Por ejemplo, hoy por ejemplo, una de las zonas de Google Cloud en Londres ha tenido una caída de todo el servicio o sea, de toda la parte de frío, de toda la parte de cooling.
Entonces, normalmente, ahora mismo creo que en Londres estaban dando 40 grados. O sea, imaginaros todo ese data center lleno de moqueta. No, es broma. Con toda la moqueta y demás. No, 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 no. Sería loquísimo con el tema de la electricidad estática. Pero bueno, el caso. Que normalmente se preparan, este tipo de cosas se preparan dependiendo también de las temperaturas de que tengan normalmente lo que es el ambiente en sí también. Entonces, para tener más frío calorías o menos, dependiendo de lo que es todo la estructura y toda la sala que se vaya a montar, o las distintas salas, o incluso el edificio completo. Entonces, por una cierta parte de equipos, y se intenta que esos equipos pues estén a una temperatura óptima para que las máquinas no se achicharren, porque las máquinas son básicamente todos los servidores de data centers, son máquinas auténticas de sacar calor a punta pala, porque lógicamente ese tipo de máquinas no es como vuestro ordenador de vuestra casa. A lo mejor saca un montón de calor, pero es que esos sacan pues a lo mejor 10, 15, 20 veces más calor que el calor que tenéis en un ordenador normal. Entonces, uno de los problemas también que está habiendo y que por lo que estoy también viendo en general es que al igual que hay falta general, que es lo que estamos viendo a partir de ahora de lo que son técnicos en sí y lo que es gente cualificada, en el mundo del data center y en el mundo del free industrial, pues todavía más, todavía. O sea, es un mundo muy, muy, muy específico, con luego cada data center o incluso cada cloud, por ejemplo, AWS tiene sus propias reglas, Azure tiene digamos, sus propios técnicos y sus propios modus operandi, digamos, y Google Cloud lo mismo. Entonces buscan mucho técnico porque, claro, es que no es fácil encontrar, y aparte son despliegues. Cada día se despliegan muchos más data centers, muchas más zonas de cobertura en todos los sitios, y los equipos tienen que ser cada vez más altos y se tiene que hacer cada vez más y normalmente ese tipo de cosas en algunas empresas lógicamente lo intentan un poco externalizar, pero por ejemplo, que yo sepa, en Google Cloud, por ejemplo, sí que tienen un equipo bastante grande de gente de frío. Entonces, el problema que tienen básicamente es que, claro, no encuentran tampoco tanta gente y tienen bastante. Les pasa igual que, pues como todos lo típico, fontaneros, etcétera, etcétera. Al final, cada día hay menos gente que se dedica a ello, cada vez todo es más complejo y todo es más grande y más difícil de mantener. Y nos comen, y al final nos comen en este sentido, y todo va avanzando más y cada día se pide más cosas, y en general es un cúmulo de historias. Entonces, por eso también tenéis la sensación, aparte de todo esto del cambio climático y demás, que cada día, no sé si os habéis dado cuenta, que cada día se caen más cosas y cada día está todo como con más problemas. Cada día se ha caído tal, que no se cae tanto, y muchas veces no os enteráis directamente de las caídas que puede haber en ciertos sitios, porque a lo mejor son de poco tiempo, o se ha hecho el sistema o ha saltado el sistema de disaster recovery de la parte que sea que se haya roto, etcétera, etcétera. O sea, hay millones de cosas que suelen pasar a diario que no nos enteramos, y que suelen fallar, y que están ahí. Eh, Pinta bastante mal. Yo, por lo que veo últimamente, no sé si es porque igual tengo la misma percepción de las noticias y de todo eso, y de lo que yo voy viendo y lo que me van contando, y etcétera, que antes, pero como que veo que cada día cada día vamos a peor. O sea, vamos a peor en el sentido de que todo, ya os he comentado, que todo es más complejo y demás, y que todo lo queremos más al minuto y más eso, y tenemos, y que todo no es finito ni todo se puede mantener tan eso. Entonces, vamos un poco a peor en ese sentido, pero claro, también tenemos que darnos cuenta que todo el crecimiento que está habiendo tanto de toda la parte de data centers como de máquinas, de todo lo que se está metiendo y demás, es bastante más grande y bastante con menos consumo, menos, entre comillas, menos calor, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Ahora sí que la variante esta del tema de la ola de calor y todo esto, pues va a condicionar también a partir de todos estos años, porque estamos viendo que las predicciones del 2050 se están empezando a cumplir en el 2022. Entonces, vamos a ver qué pasa. Se tendrá que empezar a estudiar un poco todo esto para tener contramedidas a la hora de que no vuelvan a pasar este tipo de cosas. A lo mejor subiendo más cargas, subiendo más, poniendo más medidas para que no pase. Entonces, bueno, a fin de cuentas, vamos a ver qué va pasando, sobre todo a lo largo de estos años, porque no pinta muy, no pinta muy agorerio, no pinta muy bien el tema, pero bueno, ya vamos viendo. Y nada, y poquita cosa más que contaros. Esto es un poco así lo que estoy viendo últimamente a nivel de data center. Y bueno, también tengo que, por último, también os quiero decir que a partir de próximos podcasts y demás, quería un poco enfocar también sobre historias que ya lo comenté en el podcast anterior, sobre historias de tema de internet y de tema de más deep web. Aparte de todo este tema técnico que os voy contando que va pasando, sobre todo sobre estas fechas y demás. Y que supongo que todo esto que hemos hablado antes del tema de las caídas y todo eso por tema de calor va a seguir pasando. O sea, en este verano vamos a ver cosas bastante significativas en ese sentido, porque el cambio es sustancial. Y nada, y eso. Probablemente el próximo podcast intenta hacer algo sobre tema de internet, más tema de deep web y todo esto, historias y algo de lore sobre internet, porque también quiero un poco enfocar también a lo que me gusta, básicamente, que es todo de la cultura de internet, aparte del tema técnico y todo eso, pues un poco enfocarlo también sobre historias y más cosas como más de historia de internet. Y nada, pues os veo en el siguiente episodio. Este lo he hecho un poquito más corto que el anterior, porque no quería ya sacar un episodio para no estar tanto tiempo sin sacar. Y ya pues para la siguiente vez veremos qué historia nueva vendrá. Venga, cuidarse, gente.